Bueno, entonces, ahorita la idea es todas esas ideas que vimos en matemática y haciendo los cálculos a mano. Ahora la idea es convertirlas en un algoritmo cuántico, ¿no? Queremos convertir todo eso en un algoritmo cuántico. Bueno, entonces, como siempre, empezamos cargando el... Empezamos cargando Qiskit, ¿no? En Colab. A ver, creo que no les estoy compartiendo nada. Ah, no, sí, le estoy compartiendo ya. Entonces cargamos Qiskit en Colab y luego de volada nos pasamos a cargar todo lo demás, aunque ni siquiera estamos seguros de que lo vamos a utilizar, pero entonces instalamos NumPy, Matplotlib, estoy casi seguro que Matplotlib no lo vamos a usar. Este, pero no nos importa, ¿no? O sea, luego cuando ustedes escriban su código, pues sí traten de ser más ordenados, pero bueno, pues yo me doy chance porque como estoy al mismo tiempo dando la clase, entonces pues me hago bolas, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, lo que quiero hacer ahora entonces quiero empezar por crear el circuito. Entonces, para eso necesito la matriz de Householder y luego necesito convertirla en una compuerta cuántica. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar el estado. Entonces, aquí sí me van a tener que disculpar un poquito, pero para irme rápido, voy a hacer un poco de copy-paste. Entonces, lo que pueden ver aquí es que eh, lo que tengo es psi, que es un estado que está hecho como un NumPy array, y lo que hice es normalizarlo. O sea, ya está normalizado, ¿no? Es 1/10 más 2/10. Si se fijan, el 1/10 no tiene fase, en este caso. En el ejemplo que vimos la vez pasada, yo me equivoqué y le puse una fase y eso hizo que todo saliera mal, ¿no? Pero pues ahorita, entonces pues ya no le voy a poner fase. Y lo que están viendo aquí es que pues tengo 1/10, 2/10, 3/10 y 4/10, pues 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10. Entonces este estado debe estar normalizado, ¿no? Pero si se fijan, a partir de la segunda entrada de este vector, ya le metí o sea, ya le metí fases, ¿no? Entonces la primera fase le puse pi/3, a la segunda le puse pi/4 y a la última le puse pi/5, ¿ok? Para poner un ejemplo. Y luego lo que hago es imprimir este estado, ¿no? Entonces si quieren aquí, pues le pueden poner print o pueden poner directamente psi. Y entonces lo que ven es el estado, ¿no? Entonces la primera entrada es un número entero, la segunda entrada pues ya es un número complejo, perdón, no es un número entero, sino es un número real, la segunda es un número complejo, la tercera también y la cuarta también. Ok, bueno, entonces ahora necesito generar la matriz de Householder, ¿no? Bueno, una cosa que sería súper importante es verificar que el vector psi está bien normalizado, ¿ok? Entonces, lo que hago es, con el comando matmul, que es multiplicación de matrices, voy a multiplicar la transpuesta conjugada de psi por psi, y eso me debería dar 1, ¿no? Entonces lo hago y efectivamente me da 1, entonces me quedo tranquilo de que ese estado está bien normalizado, porque si no, la matriz de Householder me va a salir un desastre total, ¿no? Bueno, entonces ahora defino lo que es la U. ¿Se acuerdan que la U tenía que ser un 1 y puros ceros? Y no sé si recuerdan que en matemática tuve que poner unos corchetes adicionales para que esos corchetes adicionales, ahorita les indico qué parte del cálculo es el que me ayudan a hacer, pero es básicamente para que este sea un vector columna, ¿ok?
Entonces, se ve que en matemática y en Python el vector columna se puede poner así, y eso me ayuda a hacer un producto muy particular de la matriz de Householder. Entonces, pues, le damos Shift Enter a ese para que lo haga y, en fin, ok. Entonces, vamos a calcular la matriz de Householder. Entonces, la matriz de Householder, pues, también le hacemos copy-paste. Entonces, fíjense, la matriz de Householder va a tener la matriz identidad 1 menos el producto de U y menos psi. ¿Se acuerdan que la primera parte de la matriz de Householder era 1 menos psi por NP transpose y luego conjugate de U menos psi? O sea que lo que hace es conjuga y transpone U menos psi. Y luego todo eso va dividido entre 1 menos alfa 1. Pero pues, alfa 1 es el primer elemento de psi 0. Ahora, quiero mostrarles aquí abajo que, o sea, si yo pongo psi 0 por sí solo, o sea, si yo pusiera psi 0 nada más, esto lo que me da es un arreglo, ¿ok? Porque la matriz está construida como una matriz columna. Entonces, el primer elemento es en sí también un arreglo. Entonces, para evitar dividir, esta operación de aquí estaría mal. O sea, si yo hago 1 menos psi 0, esa operación me daría un arreglo y estaría dividiendo entre un arreglo. Y eso sería incorrecto. Entonces, en cambio, si pongo psi 0, 0, entonces lo que me dice esto es básicamente un número, ¿ok? Es un... O sea, es un número complejo de NumPy de 128 bits, pues que es de muy alta precisión. Entonces, por eso lo hago de esa manera, ¿no? No, es para evitar dividir entre un arreglo, ¿no? Entonces, vamos a calcular esto y nos sale la matriz de Householder, ¿ok? Entonces, podríamos hacerle algunas pruebitas a la matriz de Householder. Por ejemplo, checar de cuánto por cuánto es, a ver si no salió que es de 2 por 2, ¿no? Y ya habíamos visto que tenía que ser de 4 por 4. Entonces le pedimos la NumPy shape de la matriz y me da 4 por 4, entonces está fantástico. Bueno, ahora lo que me gustaría comprobar, en primer lugar, es si esta matriz es unitaria, ¿no? Entonces, para ver si es unitaria, lo que tengo que hacer es np matmul, ¿no? Transpose y conjugate de UH por UH, y eso me tiene que dar la identidad. Ahora, este cálculo es numérico, entonces me va a salir con un poco de basura, ¿no? Entonces, si se fijan, el elemento 1, 1 de ese cálculo es 1, 1 real más 0 imaginario, y si se fijan, los demás elementos de esa matriz son todos muy pequeños, ¿no? Son todos muy pequeños. De hecho, estos números ya son 0 para la precisión de la máquina, pero ahora fíjense, el segundo elemento del segundo renglón otra vez es 1. Y el tercer elemento del tercer renglón, que es este de aquí, es 1. Y el cuarto elemento del cuarto renglón también es 1. Entonces, eso quiere decir que para todo efecto práctico esa es la matriz identidad, ¿ok? Bueno, y una manera indirecta de probar que esta matriz es hermitiana es simplemente multiplicar UH por UH, ¿no? Y ya sabemos que UH por UH también me debe dar la identidad porque UH daga es igual que, que UH. Entonces, pues otra vez vean, ¿no? Me da 1 y cosas que básicamente son 0, ¿no? El segundo elemento es 1 y todo lo demás es básicamente 0.
Entonces, pues quiere decir que también me salió hermitiana y entonces, pues, como que todo va bien, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a construir la compuerta vamos a construir la compuerta de la matriz de Householder. Entonces, esa compuerta es una compuerta de 2 qubits. Entonces, vamos a hacerla como una compuerta de 2 qubits. Entonces, para eso necesito eh, un circuito de 2 qubits, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a hacer, eso sería Q, Quantum Circuit UH es igual a Quantum Circuit, y le ponemos 2 qubits. Si se fijan, no le puse qubits clásicos a esto, porque digo bits clásicos para medir, porque necesito construir una compuerta. Entonces ahora a este circuito cuántico, QCUH, le voy a agregar una compuerta unitaria, que va a ser precisamente la matriz de Householder que acabo de formar, y la voy a conectar a los qubits 0 y 1, o sea, mis únicos 2 qubits. Y luego acuérdense de que no está nada mal ponerle nombres a las cosas para que luego uno sepa qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces le ponemos un label ahí de que esa se llama UH. Y por último, lo que podemos hacer es QCUH y dibujarla, ¿no? Podemos dibujar podemos dibujar el circuito para ver cómo me quedó. Y pues me queda lo que yo esperaba, ¿no? UH. Bueno, una cosa interesante que ustedes podrían probar aquí es ya convertirlo en un circuito y checar la profundidad del circuito con una computadora cuántica o descomponiendo con una base de compuertas, como vimos la clase pasada. Lo que ustedes quieran, ¿no? Pero podrían, o sea, tratar de ver qué ocurre si lo hacen, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que quiero hacer es, primero que nada, quiero convertirla, eso que tengo ahí es un circuito, no es una compuerta. Entonces necesito convertirla en una compuerta, y ya que la haya convertido en una compuerta, la quiero controlar, porque acuérdense que en la captura de pantalla que ustedes deben haber hecho del circuito cuántico, la matriz de Householder va controlada. Entonces necesito hacer esas dos cosas. Entonces vamos a convertirla en una compuerta. Entonces QC, vamos a llamarlo gate UH, es igual a QCUH.toGate, ¿no? Y esta instrucción lo que hace es que me convierte a ese circuito en un circuito, o sea, me convierte a ese circuito en una compuerta, ¿no? Y lo siguiente es que la quiero controlar. Entonces la vamos a llamar GACUH, que quiere decir, o sea, la UH controlada, que va a ser la compuerta UH que acabo de hacer, pero la controlo y a ver, vamos a probar a ver si así funciona. Y sí funcionó, ¿no? Ok, entonces, pero sí me gustaría ponerle vamos a ponerle unos labels aquí. Entonces vamos a ponerle, creo que con el primero bueno, no sé, vamos a ponerle unos labels para que no nos, a ver, ya me lo estaba sugiriendo, ¿verdad? Ahí está. Y a vamos a ponerle un label también. Entonces, fíjense que en control a veces uno le puede decir con qué qubit quiere controlar y cuál quiere que sea el qubit objetivo. Pero en este caso lo vamos a dejar así porque por default Qiskit usa
el primer qubit como qubit de control y es justo lo que yo quiero hacer, ¿no? Bueno, entonces ahora tengo que hacer el circuito que ustedes tienen en su captura de pantalla, entonces pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer ese circuito. Entonces, pues veamos. Entonces, ese circuito, a ver, entonces necesito primero un circuito que tenga, necesito un circuito que tenga tres qubits, ¿no? Los 2 qubits de la compuerta esta que acabamos de hacer, más el qubit auxiliar que necesito para la tomografía cuántica, ¿no? Entonces, quantum circuit, y ahora sí vamos a necesitar medir, entonces vamos a ponerle los qubits clásicos. Bueno, entonces acuérdense, lo primero que había era una Hadamard en el qubit de control. Luego de eso, voy a agregar la compuerta cuántica controlada. Entonces eso lo hago con append CUH. Y esta de aquí, bueno, aquí Colab me sugirió varias cosas que no quiero. Entonces, pues acuérdense que la compuerta controlada usa 3 qubits. Entonces, pues la ponemos en 0, 1 y 2, que son los primeros 3 qubits. Luego de eso, acuérdense que iba una X. ¿Ok? Y luego de la X iba una Hadamard controlada, ¿no? Entonces iba controlada desde el qubit 0, entonces control Hadamard, ¿no? CH. Iba del qubit 0 al qubit 1, que es el qubit objetivo, y luego de esta seguía otra Hadamard, ¿no? Que ahora iba del qubit 0 al qubit 2. Y luego de esto teníamos una... ¿Qué seguía? ¿Qué seguía de las Hadamard controladas? Una X. Una X, exactamente, en el qubit de control, ¿verdad? Y luego seguía una Hadamard en el qubit de control. Y luego de eso, me gustaría poner una barrera. Y después de la barrera quiero poner las mediciones, ¿no? Entonces, vamos a... Fíjense, yo podría poner las mediciones así, pero quiero, o sea, para los que nunca han programado en Python, me gustaría poner aquí range 3, que es lo mismo que... O sea, es casi lo mismo que 0,1,2. Entonces vamos a poner range 3 aquí, para que vean otra forma de hacerlo. Y finalmente dibujo el circuito. Entonces vamos a ver si quedó lo que yo quería. Entonces, pues sí quedó lo que yo quería, ¿verdad? Porque tengo aquí CUH, ¿no? Que es la Hadamard controlada. Entonces, aquí abajo, pues se ve la UH, luego tengo la X y las dos Hadamards, ¿no? Que es justo lo que quería. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es correrlo. Vamos a correrlo. Y vamos a ver qué sale. ¿Ok? Entonces, para correrlo, recuerden, primero tengo que crear un backend. Luego de eso tengo que transpilar el circuito, que es lo que hice aquí. Tengo que definir el número de disparos. Puse una cantidad demasiado grande de disparos. Vamos a poner 1000 nada más para empezar. Y luego en el resultado lo que hago es correr con el backend que definí, el circuito transpilado con el número de disparos y luego quiero el resultado y del resultado saco las cuentas y luego simplemente imprimo las cuentas. ¿Okay? Y acuérdense que las cuentas son un diccionario de Python, ¿no? Y pues,
Uno podría dibujar el histograma aquí, ¿no? No veo por qué no. Entonces, ¿cómo era eso? Plot histogram, ¿no? Y entonces ponemos aquí plot histogram counts. Entonces, pues me sale eso, ¿no? Creo que es uno de los histogramas más complicados que hemos hecho hasta ahora. Bueno, entonces ahora lo que sigue es calcular las fases, ¿no? Pero fíjense que para eso necesito calcular las probabilidades. Entonces, las probabilidades las puedo calcular simplemente dividiendo las cuentas entre los disparos, ¿ok? Entonces, fíjense que si yo hago counts y pongo unos corchetes y pongo 0, 0, lo que me va a salir es justamente el 167 del número de disparos que tenía para 167. Lo que pasa es que counts es una cosa que en Python se llama diccionario. O sea, esto es un diccionario. Básicamente tengo a qué corresponde el 000. Entonces hay unos 2 puntos aquí y eso corresponde a 167. De tal manera que si a counts yo le saco el elemento 000, me responde 167. Entonces, con eso yo podría calcular la probabilidad, ¿no? Si divido el número del número de disparos que me salieron en 000 entre el número de disparos totales, pues esto me va a dar la probabilidad, ¿no? Entonces, esto de aquí sería P00. O sea, esto de aquí sería la probabilidad 000. ¿Ok? Bueno, y así como defino la probabilidad 000, puedo definir todas las demás probabilidades. Entonces vamos a poner todas las demás probabilidades y vamos a calcularlas. Y no me parece nada mal lo que me había sugerido, pero ya me moví, entonces ya me lo quitó. Entonces, a ver, vamos a dejarlo nada más un poquito más aclarado. Ay. Entonces, vamos a así y ya calculé todas las probabilidades, ¿no? Entonces digo, una cosa que uno podría verificar es que eso da 1, pero pues no vale la pena, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a implementar nuestra fórmula para la alfa, o sea, para las alfas y la fase, ¿ok? Entonces vamos a empezar calculando el módulo, ¿no? El módulo, acuérdense que se calculaba según las notas que acabamos de ver ahorita con la raíz cuadrada. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Alfa 1 era np.sqrt, o sea, la raíz cuadrada de 2 por P123 más P001 menos 1/8. Y entonces eso me debería dar la alfa 1, ¿ok? Entonces vamos a checar, vamos a imprimir la... Ah, miren qué bien. A ver, ¿estarán bien esos? Ya me lo sugirió Colab y creo que voy a aprovechar. Sí, está bien y nada más me faltaría alfa 4, ¿no? Ah, mira, y ya me lo sugirió. Entonces, pues le vamos a aceptar ¿cómo se llama? A Colab su sugerencia. Y ahora vamos a calcular la fase. Entonces, la fase la vamos a calcular con la fórmula que era, bueno, acuérdense que el coseno era 2 entre alfa 1, entonces aquí tenemos phi 1 igual a 2 entre alfa 1 y todo esto multiplica a P0. Yo tengo dudas, se supone que alfa 1 no tiene la fase, es que
No, alfa 1 no tiene la fase. Pero ahí está usando alfa 1, ¿no? O sea, 2 sobre alfa 1. Claro, sí, sí. O sea, alfa 1 no tiene fase. Alfa 1 no tiene fase. Entonces, ese resultado, ¿qué me debería dar para la fase? Si lo aplico así ciegamente. Cero, ¿no? Cero, exactamente. Entonces, a ver, vamos a probar. Si me equivoco, entonces vemos cómo le corregimos, ¿no? Pero sí, tú tienes razón, alfa 1 no tiene fase. Mira, quién sabe cómo supo que es menos, pero híjole, a veces me da un poco de miedo esto porque realmente son muy inteligentes estas cosas, ¿no? Entonces, miren, y luego me sugirió esas otras, pero las voy a dejar, ¿ok? Entonces, esto de aquí es el coseno de phi 1, ¿se acuerdan? Esto de aquí es el coseno de phi 1. Entonces, lo que necesitamos calcular es NP arcoseno, ¿no? Arcoseno de todo esto. Y vamos a ver qué nos da. Entonces, vamos a pedirle que aquí abajo, bueno, lo calculamos y afortunadamente no hubo ningún problema. Entonces, vamos a ver cuánto valió alfa 1. Vamos a imprimir alfa 1 y vamos a imprimir al lado psi 1, bueno, psi 0, que es el primer elemento de la función de onda. Y si se fijan, el alfa 1 que me sale de la medición me da 0.32 y el psi 0 que yo había puesto pues es 0.316, ¿no? Entonces sí tienen una pequeña diferencia, ¿no? ¿Qué harían ustedes para mejorar esa diferencia, para que no fuera tan grande? Bueno, no es tan grande, ¿no? Es menos del 10%, o sea que no es tan grave. Pero ¿qué harían ustedes para mejorarla? No sé si con más disparos. Con más disparos, exactamente. A ver, vamos a probar. Entonces, en lugar de 1000, vamos de una vez a poner 100,000, ¿ok? Entonces, pues si se fijan, ahí ya me salió un poquito más, pues ya tengo más información, entonces puedo recalcular esto y puedo recalcular esto. Y si se fijan ahora, la alfa 1 me sale 31,73 y pues la otra es 31,62, o sea que el error es mucho menor, ¿no? Y de paso podríamos calcular las fases. Entonces, para eso calculamos, órale. No, bueno, podríamos imprimir todos, pero lo quiero hacer de otra manera eso. Entonces vamos a imprimir la phi 1 que nos salió con, con el, creo que es angle de, de psi 1, de psi 0, ¿no? Y acuérdense que si quiero que me salga un número, entonces le tengo que agregar un 0 ahí para que es 2 entre arcoseno de 2. A ver, déjenme. 0, entonces 0.31 nos salió bien. Y phi 1 es NP arcoseno de 2 alfa 1. A ver, déjenme checar si le estoy regando en algo. ¿Será esto? No creo. No creo, pero. P001. Ah, Este. Ok.
Bueno, este de aquí está bien, ¿no? Porque es el que saco directamente de la... Pero este de aquí no me gusta mucho y no sé si estoy metiendo la pata en algún lugar aquí. P00 más P01. A ver, déjenme simplemente copiar lo que ya tengo para... O sea que es básicamente lo mismo. Entonces vamos a... Órale, qué raro. A ver, pues vamos a volver a correrlo, a ver qué pasa. Y a ver si... Es que las fluctuaciones cuánticas luego son un... Ah, ok. Es que debe haber algún problemilla aquí. A ver, 1, 1, 1. A ver, vamos a... Déjenme corregir un poquito esto. Pues quién sabe qué, Ajá, entre alfa 1. Ah, D2 entre alfa 2. Pues iba dentro del arcoseno eso, ¿no? Y, a ver, ¿no me habré equivocado en algo del circuito aquí? Es X, HH, XH, y luego siguen las mediciones. Pues sí está bien. Bueno, aquí de lo que se está quejando es que el arcoseno de esto, o sea, si yo calculo esto, si se fijan, si yo hago esta operación matemática aquí, de lo que se está quejando es que eso le da 1.01, ¿no? Entonces, eso se debe a las fluctuaciones cuánticas. O sea, el arcoseno de... Ah, ¿sí ven el problema? A ver si alguien me puede decir cuál es el problema, a ver si ya... No puede calcular el arcoseno de 1.01. Exactamente, porque 1.01 pues tiene, o sea, bueno, sí se podría calcular el arcoseno, pero sería un número complejo y se ve que esa rutina no puede hacerlo, ¿no? Entonces es un problema que puede surgir. Entonces, cuando ocurra eso, se debe a las fluctuaciones cuánticas, ¿no? No, las fluctuaciones cuánticas hacen que siempre haya un poquito de error. Entonces, pues lo vuelven a correr, vuelven a calcular todo esto y vuelve a salir el mismo problema. A ver, vamos a calcularlo. Bueno, a ver, pero ¿cuál es el arcoseno de... Básicamente, ¿qué número debería ser esto? O sea, ¿qué número debería ser, pero por culpa de las fluctuaciones cuánticas no lo es? O sea, ¿qué creen qué número sea este de aquí? O sea, ahí dice 1.0034. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué número será? Otra vez, ¿no? Cada vez me sale más chiquito. A ver, vamos a probar con menos disparos, a ver si eso hace que las fluctuaciones cuánticas... Mire, ahí ya no hubo problema, ¿no? ¿Sí se fijan? Y si calculo ese número, no hubo problema porque ahora las fluctuaciones cuánticas me ayudaron porque me dieron para el otro lado, ¿no? Entonces ahora si imprimo, ahora sí, ahora ya me gusta más eso. Bueno, entonces básicamente lo único que hice fue sustituir las fórmulas que vimos en la clase y entonces pues obviamente la fase de alfa 1
no me va a dar exactamente 0 porque pues básicamente porque por el ruido cuántico, ¿no? O sea, como tengo muchas, o sea, tengo mucha incertidumbre debido a las fluctuaciones cuánticas, entonces esto que debería haber sido estrictamente 0, pues me sale 0.02, ¿no? Entonces, si yo quiero que no haya problemas, lo que tengo que hacer es, pues, o aumentar el número de disparos, o correrlo más veces, ¿no? Hacer algo de ese estilo. Bueno, ese es un problema de esta forma de hacerlo. Otra manera de resolver este problema es utilizar, creo que viene en el paquete que se llama Math. Hay un coseno inverso y funciones que funcionan con números complejos. Entonces, pues si ustedes, aunque me hubiera salido un 1.000 algo, el inverso de eso hubiera sido un número complejo, pero hubiera sido un número complejo que está muy cerca de 0, ¿no? Y no hubiera habido ningún problema. Bueno, entonces, ya para terminar, lo que me gustaría hacer es una tablita, ¿ok? Me gustaría hacer una tablita donde podamos comparar lo que nos dio el algoritmo cuántico de lo que nos dio de lo que originalmente era el estado que habíamos preparado, ¿no? Entonces, para eso, a mí me gusta mucho utilizar pandas, que pues es como una especie de implementación del Excel en Python, ¿no? Bueno, digo, pandas hace un montón de cosas impresionantes, o sea, como que sirve para manejar tablas de datos. Entonces, voy a crear un diccionario, que es una de las maneras de introducir datos a pandas. Entonces, fíjense, lo que hice aquí es alfa Q es la alfa que calculé con el algoritmo cuántico. Y pues simplemente es una lista, o sea, esto es un diccionario. Y ustedes ven un diccionario porque generalmente uno tiene una cosa aquí, una variable, que en este caso es una cadena de caracteres, 2 puntos y luego cualquier otra estructura de datos que ustedes quieren. Y lo que quiere decir es que esta cosa, de alguna manera, será asignada a esto de aquí. Bueno, y luego esta de aquí es la alfa teórica, o sea que es la alfa que sale simplemente de los datos, ¿no? Entonces, esta es la lista de datos. Ahí lo único que hice fue, fíjense, le saqué la norma a ese número complejo, pero le tuve que aplicar flatten. Entonces, déjenme mostrarles lo que hace flatten aquí abajo, para que lo vean. Entonces, miren, este es sí. Si se fijan, tiene 2 corchetes, ¿ok? Pero yo no quiero que tenga 2 corchetes, quiero que sea una lista con un solo corchete. Entonces, si le aplico flatten, si se fijan, ya le desapareció uno de los corchetes. Y luego, si a eso le saco el valor absoluto, entonces, pues ya me salen las probabilidades de cada uno de los niveles, ¿ok? Esa es la idea de lo que hice aquí. Bueno, y luego, aquí en phi, calculé las phis, ¿no? Puse un vector con las phis. Estas son las phis, aquí le debería haber llamado a esto phi cuántica, ¿no? Entonces tengo phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. Y luego aquí tengo la phi teórica, que lo único que es lo mismo, ¿no? Calculo el ángulo con NumPy angle y primero aplasto la lista, ¿no? Flatten psi, para que solo tenga un corchete. Y entonces eso me forma un diccionario que ahorita voy a poder meter a un data frame, ¿no? Entonces vamos a hacer un data frame, df igual a pd.dataframe. Aquí, fíjense, este pd
es de pandas, porque yo lo importé pandas como PD, ¿ok? Entonces, es un data frame de pandas, que les decía que es como una especie de Excel, y le ponemos data igual a databec, que es el diccionario que acabo de generar aquí arriba, y luego uno le puede meter algunos modificadores más, ¿no? A esta cosa. Databec no existe, no, claro, porque es databec, ¿no? Entonces databec y ya me lo hizo, y ahora lo que podemos hacer es print el data frame. No, quedó horrible. No, está espantoso. Vamos a verlo así. No, así está mucho más bonito, ¿no? Es como un Excel. Entonces podemos comparar las alfas que nos salieron. Entonces, pues fíjense que tenemos 0,322 con 0,31, pues salieron bastante, se fijan, salieron bastante parecidas, ¿no? Las amplitudes de probabilidad salieron muy, muy parecidas. 0,63, 0,63, y las fases también salieron bastante parecidas, ¿no? Pues esta salió casi 0, esta salió 1,04, 1,04, 0,78, 0,78, 0,61, 0,62, bueno, son parecidas, ¿no? Entonces, en conclusión, pues más o menos lo logramos, ¿no? Porque logramos, entonces, nada más, o sea, para concluir, vamos a ver qué es lo que hicimos. Entonces, hicimos un algoritmo que tiene dos cosas. Inicializa un estado al que eventualmente le podríamos hacer algún cálculo unitario, ¿no? Como todos los que se hacen en computación cuántica. Y luego lo que hicimos es medir el resultado. Ahora, el problema es que la fase, así, si yo la trato de medir directamente, no voy a poder, porque no voy a poder porque se cancela cuando saco el complejo conjugado, ¿no? Entonces se cancela. Entonces, el circuito cuántico que hicimos el día de hoy, que es el que ustedes deben tener en su captura de pantalla, o el que tenemos aquí, este de aquí, lo que hace es utilizar un qubit adicional, un qubit auxiliar, que como que me divide al vector en dos partes. Una parte tiene un signo negativo. Ese signo negativo viene de los Hadamards. Y otra parte que tiene un signo positivo. De tal manera que cuando resto o sumo las probabilidades, entonces eso hace que me quede un término que tiene la fase. Y entonces la puedo calcular de ahí. ¿Ok? Entonces, este algoritmo lo que hace es preparar el estado, que es lo que tengo aquí, luego hace tomografía cuántica y finalmente tomo las mediciones. Y de estas mediciones, yo puedo averiguar, o sea, de estas mediciones que me salieron, puedo averiguar tanto la norma de las amplitudes de probabilidad, así como puedo conocer las fases de las amplitudes de probabilidad. Y no sé si alguien me podría decir qué problemas le ve a este algoritmo. O sea, ¿qué podría pasar que podría hacer que este algoritmo no funcionara del todo bien? Digo, algo que nos acaba de pasar, ¿no? Donde el arcoseno es indeterminado, ¿no? Claro, que por ejemplo, quieras calcular el arcoseno de un número que sea mayor que 1, ¿no? O menor que -1, por ejemplo. Entonces, eso sería un problema, ¿no? Ese sería uno de los problemas. Pero ya vimos cómo resolver ese caso, ¿no? Lo que haces es, pues utilizas alguna función que te permita calcular el arcoseno de números complejos, o sea, de tal manera que el arcoseno de 1,01 lo que te va a dar es un número complejo, ¿no? Esa es una solución. ¿Y algún problema que no tuvimos en esta ocasión? ¿No se les ocurre que podríamos tener?
Que por algún motivo un alfa valga 0 y se tenga una división de 2 sobre 0, por ejemplo. Que alguna alfa sea 0, exactamente, entonces tengamos una división sobre 0, exactamente. ¿Qué harías en ese caso? Un if, un if. Un if, ¿no? Pones un if y, o sea, si la alfa, si alguna de las alfas es 0, entonces, pues toma medidas, ¿no? O sea, si por ejemplo, si la alfa vale 0, entonces la fase no importa cuánto vale, ¿no? Entonces, si la alfa te sale 0, pues le pones un if y ya lo resuelves. Muy bien, fíjate, ese no se me había ocurrido, pero sí, puede ser. ¿Y qué otro problema podrías tener? Fíjense, un problema que uno puede tener es el siguiente. Vamos a tratar de hacerlo súper rápido para que ya no los entretenga más. Fíjense que el coseno inverso, es una función que está definida dependiendo el lenguaje de programación que usen y la función que usen. Es una función que está definida entre menos pi y pi. O sea que, si por ejemplo estoy en el primer cuadrante, no estoy seguro si el resultado que me dio está en el tercer cuadrante. O sea que estas fases de aquí, pues me salieron todas muy parecidas, pero porque yo soy un tramposo, ¿no? Y si se fijan, les puse puras fases que están en el primer cuadrante. Pero ¿qué tal si una de las fases la pongo en el segundo cuadrante? Entonces, por ejemplo, si aquí pongo menos, a ver, vamos a utilizar una de las fases más grandes. Entonces, tengo eso, esto, vamos corriendo todo, ¿no? Así no nos importa. Entonces, defino el circuito, lo corro, grafico el histograma. Ah, miren, aquí no hubo problema. Y ahora, fíjense aquí. No se fijan aquí lo que pasó. ¿Sí ven el problema? Es que el coseno inverso no puede distinguir entre el cuadrante 1 y el cuadrante 2, por ejemplo. Ni puede distinguir entre el 4 y el 3, porque como el coseno es una función par, entonces, mientras las fases estén en el primer cuadrante, pues todo está fantástico, ¿no? Pero si alguna de las fases está en el segundo o en el tercer cuadrante, entonces el coseno inverso me va a dar mal. Entonces, por ejemplo, si hubiera puesto en fin, o sea, el problema es el del inverso del arcoseno, ¿no? Pero bueno, yo digo que entonces aquí nos detengamos porque ya me pasé por mucho y